Estimados estudiantes, sean bienvenidos a esta videoclase en donde vamos a explicar qué es la carga eléctrica. Dentro de los objetivos planteados para este tema, vamos a explicar las características principales de la carga eléctrica y a identificar cuáles son los tipos de carga que pueden existir. También las interacciones que se llevan a cabo. Vamos a clasificar los materiales según la capacidad de los electrones de fluir a través de ellos en conductores, aislantes y además en otro tipo de materiales que son importantes en áreas específicas de la ingeniería como son los semiconductores. Vamos a explicar los métodos de carga electrostática como son el frotamiento, contacto e inducción y a explicar y presentar ejemplos acerca de las propiedades de cuantización y conservación de la carga eléctrica. Primero hay que hacer un recordatorio. Tenemos que recordar que el átomo está constituido básicamente por partículas subatómicas, que son protones, neutrones y electrones. Cuando estudiamos el átomo, vamos a observar un núcleo que se encuentra configurado solamente por protones y neutrones. Están en la parte media o en el centro del átomo, y en la periferia se encuentran todos los electrones, que serían todas estas bolas amarillas que tenemos acá. El hecho es que la mayor densidad del átomo se encuentra concentrada justamente en su núcleo. Ese núcleo conformado por protones y neutrones. Los electrones entonces vienen a ser las partículas subatómicas que interactúan cuando, por ejemplo, se lleva a cabo una reacción química o existe el contacto con otro material. Vamos a recordar también un cierto tipo de nomenclatura que está definido de esta manera, en donde X representa un símbolo del elemento al cual nos estamos refiriendo. Tenemos la letra Z que representa el número atómico que tiene que ser igual a el número de protones. Y si se trata de un átomo neutro, ese número atómico igual al número de protones va a ser también igual al número de electrones. Luego, la letra A representa el número másico, que es entonces la suma de tanto los neutrones como los protones. Un ejemplo es el helio, en donde tenemos que su número atómico es 2, y esto lo podemos verificar en la tabla periódica, y su número másico es 4. A partir de estos números podemos identificar entonces cuáles son las partículas subatómicas que tiene cada uno de los átomos. Como complemento a lo que acabo de mencionar, tenemos acá este cuadro en donde se representan las distintas partículas subatómicas y el símbolo respectivo, como por ejemplo el protón, que se representa con una letra P y un superíndice positivo, indicando que es una carga positiva. El neutrón, que tiene la N, se representa con una letra N y un superíndice 0, que representa que la carga eléctrica es neutra en este caso, y la del electrón, que se representa con una letra E minúscula y un signo negativo. Luego aparecen los datos de la masa de cada una de estas partículas subatómicas en unidades de masa atómica. Posteriormente, la masa relativa se toma como referencia la del electrón, por eso aquí aparece como un 1, y los valores del neutrón y del protón simplemente están indicando que el neutrón, por ejemplo, es 1837 veces mayor que la masa del electrón y que el protón tiene una masa de 1834 veces mayor que la del electrón. También observamos la masa absoluta en kilogramos y son masas extremadamente pequeñas para cada partícula subatómica. Tenemos, por ejemplo, la del electrón de 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos, es la más pequeña de todas, y además se toma esta referencia de la carga para el protón de más 1, la del neutrón 0 y la del electrón menos 1. Esto lo único que indica es que todas las cargas eléctricas se definen en función del número de protones o de electrones que pueda haber en un determinado material. En este caso, el protón tiene una carga elemental de más 1 y la del electrón de menos 1. Simplemente las magnitudes van a ser iguales o pueden ser iguales, pero el signo es contrario.
Pero ¿qué pasa cuando uno de los electrones salta? Es decir, tenemos un átomo y hay una cierta cantidad de energía que puede ser absorbida por el átomo, y en ese caso, toda la energía absorbida hace que uno de los electrones salte de su órbita y pase a otro lugar. En este caso, este electrón que se ha separado del átomo hace que este átomo deje de ser de tener una carga neutra y se convierta en un átomo cargado positivamente, dado que ha perdido una carga negativa. Esa situación se llama o se conoce como ionización. El átomo deja de ser un átomo neutro y se ioniza, se convierte en un ion. Si pierde una carga negativa, eso indica que el átomo va a quedar cargado positivamente o se va a convertir en un catión. Esto hay que tenerlo en cuenta en el caso de que nosotros tengamos que hacer una transferencia de cargas eléctricas, y que un átomo de un determinado material, de una determinada sustancia, entonces quede cargado positiva o negativamente. En este caso, la carga eléctrica se dice es una propiedad de la materia que existe en virtud del exceso o deficiencia de electrones. Es decir, cuando se da esta transferencia de electrones, adquiere el material, la sustancia, una carga eléctrica. La carga eléctrica se representa con la letra Q, puede ser mayúscula o minúscula. En este caso lo vamos a denotar por una letra Q mayúscula. Se mide en coulombs y se simboliza por la letra C mayúscula. La carga total de un número de electrones está dado por esta ecuación, en donde tenemos que el número de electrones que tiene un determinado material se divide entre 6.25 por 10 a la 18 electrones por cada coulomb. Es decir, un coulomb está conformado por esta cantidad de electrones. En este caso vamos a definir el primer principio de conservación de la carga, que plantea que la suma algebraica de todas las cargas eléctricas de cualquier sistema cerrado es constante. Esto indica que si analizamos, por ejemplo, un proceso de ionización en donde un electrón salta de un átomo, implica que ese electrón no va a quedar, digamos, en el aire, sino que puede ser que otro átomo llegue a otro átomo y se una a él, por ejemplo. Las cargas eléctricas entonces van a tener el mismo proceso, van a seguir el mismo proceso. Eso implica que cuando nosotros tengamos que unas cargas positivas o negativas pasen de un material a otro, esas cargas no se van a perder. La carga del sistema, el sistema que se considera, va a permanecer constante. El segundo principio es que la magnitud de la carga del electrón o protón es una unidad natural de carga. Esto se va a explicar más adelante con un mayor detalle. Entonces, también se dice que la carga está cuantizada. Esto tiene relación con lo que mencionaba anteriormente. Vamos a tomar como carga elemental la carga del electrón, que equivale a 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, que es el valor que aparece acá abajo. Entonces, todas las cargas eléctricas se definen en función de esta carga del electrón. Es decir, esta, por ejemplo, va a representar la carga del protón, el mismo valor, 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs, solamente que el protón va a tener carga positiva, el electrón va a tener carga negativa. Pero todas las cargas eléctricas con las que vamos a trabajar siempre van a estar en función de este valor. Es decir, este valor va a ser el valor de referencia. Entonces se dice que la carga está cuantizada porque todas las cargas eléctricas se definen como números enteros de este valor. Por eso decimos que la carga eléctrica va a ser igual a n, que va a ser el número de electrones, por ejemplo, el número de cargas que se tengan multiplicada por el valor de E, de 1.6 por 10 a la menos 19. Por lo tanto, la carga eléctrica no es divisible en cantidades menores que la carga del electrón o del protón. Todas las cargas, repito, van a estar definidas en función de este valor de referencia, siempre con múltiplos enteros de ese valor.
Por ejemplo, se tiene un centavo de dólar con una masa de 3.11 gramos. Por ser eléctricamente neutro, contiene la misma cantidad de carga positiva y negativa. Va a tener la misma cantidad de protones que de electrones. ¿Qué magnitud tienen estas cargas iguales? En este caso vamos a tener que n va a ser el número de átomos de un centavo, z va a ser igual a 29, que es el número atómico, implica que es el mismo número de protones de un átomo de cobre. Entonces la carga va a estar definida como el número de átomos multiplicado por el número atómico por la carga elemental de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Ese valor, ese producto que aparece ahí, Q igual a N por Z por E, es la carga total. Va a ser positiva o negativa, dependiendo de las circunstancias, contenida en la moneda. Si el centavo es de cobre, vamos a tener que realizar este cálculo. ¿Cómo vamos a definir el número de átomos de cobre? Vamos a multiplicar el número de Avogadro, que es 6.02 por 10 a la 23 átomos por cada mol de sustancia, multiplicado por la masa de 3.11 y dividida entre la masa molar o peso molecular del cobre, que es de 63.5 gramos por cada mol. Al realizar esta operación, tenemos que el número de átomos es de 2.95 por 10 a la 22 átomos. Por lo tanto, al realizar este producto de N por Z por E, resulta ser que la carga contenida en ese centavo de dólar es de 1.37 por 10 a la 5 coulombs. Y esto viene a reforzar la idea de que la carga siempre va a estar cuantizada, es decir, siempre va a estar representada como un número entero de la carga del electrón. Cuando hablamos de materiales, podemos hablar de conductores, aislantes, pero también de semiconductores. Conductores son aquellos materiales que tienen la facilidad de transferir carga, como por ejemplo los metales. La mayoría de los metales que nosotros conocemos van a ser buenos conductores. En cambio hay otros materiales, como puede ser la madera, que no necesariamente va a tener una facilidad, una gran facilidad para transferir carga eléctrica. De hecho, este tipo de materiales se considera como conductores, como aislantes, de la carga eléctrica. Sin embargo, hay materiales que se encuentran justo en medio, que en algunas ocasiones los electrones pueden ser transferidos, o las cargas, pueden ser transferidas cuando existe una inducción de corriente o de energía. En ese caso, vamos a tener semiconductores. En este caso, los semiconductores tienen 4 electrones de valencia en sus estructuras atómicas. Los electrones de valencia son aquellos que se encuentran en la parte más externa del átomo. Estos constituyen la base de dispositivos electrónicos como el diodo, el transistor, el circuito integrado. Estos materiales están básicamente diseñados o fabricados a partir de sustancias como el silicio, que tienen justamente esa característica de que no fácilmente van a transferir carga eléctrica, sino que requieren una cierta cantidad de energía para hacer esa transferencia. Por eso se aplican para el diseño y fabricación de estos dispositivos. Cuando hablamos de los distintos métodos por los cuales se puede transferir carga, podemos mencionar la carga por frotamiento. Y el ejemplo típico es el de la barra de vidrio frotada con seda, en donde tenemos que la carga siempre va a permanecer neutra en ambos materiales. Sin embargo, cuando se comienza a frotar, existe una transferencia de carga. Aquí podemos observar que las cargas negativas, por ejemplo, quedan en el paño de seda y en la barra de vidrio quedan todas las cargas positivas. Y ahí existe la transferencia de carga. Va a depender también de los materiales que se vayan a frotar para que exista esa transferencia, para ver qué tan grande puede ser esta transferencia de carga eléctrica. También se tiene el caso de la carga por inducción. En este caso, por ejemplo, tenemos una esfera metálica que tiene una carga neutra.
Sin embargo, se acerca un inductor, es decir, un objeto que tiene una carga positiva y hace que se redistribuya la carga de tal manera que toda la carga negativa se mueve hacia A y la carga positiva queda repelida hacia B. Luego se da el caso de que aún con la barra cerca se coloca una conexión a tierra. Esta conexión a tierra lo que va a hacer es que todas las cargas positivas van a pasar a tierra y por lo tanto la esfera al final, sin todavía separar el inductor de carga, va a quedar cargada negativamente. Cuando se aleja la barra cargada positivamente, se redistribuye toda la carga eléctrica. Este es el método de inducción de carga eléctrica. Y el tercer método de carga para cargar eléctricamente un cuerpo es la carga por contacto. En este caso, dos materiales que se colocan en contacto directo, básicamente, un contacto físico, se da la transferencia de electrones o transferencia de carga. Y eso sí, tiene que haber un cuerpo previamente cargado. En este caso, ambos quedan con el mismo tipo de carga, es decir, si se toca un cuerpo neutro con otro con carga positiva, el primero también va a quedar con carga positiva. En definitiva, vamos a tener las siguientes propiedades de la carga eléctrica. Primero vamos a decir que es una propiedad intrínseca de la materia. Independientemente del material que se esté utilizando, siempre hay una carga eléctrica dentro de cada uno de ellos, dentro de toda la materia prácticamente. Existen cargas positivas y negativas que están en función de esa transferencia de electrones que puede existir entre dos materiales o dos cuerpos. La materia en su estado neutro posee la misma cantidad de carga positiva y negativa. Esto es, repito, si estamos hablando de sustancias que se encuentran o materiales que se encuentran eléctricamente neutros, van a tener la misma cantidad de protones que de electrones y por lo tanto la misma cantidad de carga eléctrica positiva y negativa. Es posible transferir carga de un cuerpo a otro por cualquiera de los métodos anteriormente citados. Las cargas del mismo signo se repelen y cargas de signos opuestos se atraen. Este es el fundamento de lo que se estudiará posteriormente y se conoce como ley de Coulomb. Además, la carga está cuantizada, es decir, toda la carga se expresa siempre como números enteros de la carga elemental. Y se conserva en un sistema aislado eléctricamente. Es decir, nunca existe una pérdida de cargas eléctricas, sino que siempre puede existir una transferencia, puede haber una compartición, pero nunca va a desaparecer la carga eléctrica y en un sistema esa carga eléctrica permanece constante. Esto ha sido todo por esta videoclase. Muchas gracias por su atención.